Entonces no se suprimirá el papel, imagino, parte de él por lo menos, y luego la interconexión entre los órganos judiciales y extrajudiciales, Hacienda, Seguridad Social y demás, yo creo que estará también incluido en ese proyecto. Además, ya desde el año 2003 contamos con una ley de firma electrónica que garantiza totalmente la autenticidad de los documentos, incluso garantías adicionales en caso de funcionarios, con lo cual no parece que técnicamente haya problemas, ¿no? Para que esté en principio no debiera haberlos. O sea, parece que en teoría no debiera haber esos problemas. En la práctica luego no lo sé si es un problema de medios económicos o de organización. Pero técnicamente, como tú dices, coincido con tu criterio, no tiene por qué haberlos. Bueno, nos ha parecido, al menos para muchos de los invitados que han pasado por Abogado Responde, que parece un poquito como que la Administración de Justicia es un poquito el patito feo, ¿no?, del pastel presupuestario, ¿no? Sí, la Administración de Justicia, evidentemente, igual que Sanidad, demanda muchos medios y no se le dan todos los recursos que quizá necesita. Ese es el problema. Entonces sí, se queda siempre un poco ahí aislado, es decir, efectivamente desprovista de los medios que serían necesarios. Muy bien, pues en Nieves pasamos a alguno de los temas que parece que suscita la opinión de los espectadores y un poco de todos los españoles. Parece que puede haber novedades en leyes, ¿no? Leyes como la ley de enjuiciamiento criminal, parece que podría haber una nueva, ¿no? Después ha habido parcheos, pero la ley sigue siendo de 1882, nada menos. Sí, es una ley que ya en el anterior gobierno se hizo un anteproyecto, un proyecto que pasó ya al Congreso, creo que quedó en el Congreso, pero fue cuando hubo el cambio de gobierno. El ministro Camaño lo había presentado. Lo había presentado, y en el que se produce una profundísima modificación de lo que es el procedimiento criminal. Sin tratar de ella a fondo, porque no sé si se seguirá o se verá, porque se habían presentado enmiendas, entre otros por el Consejo General de la Abogacía. Pues una de las reformas importantes que contiene es que la instrucción del procedimiento se llevaría a cabo no por el juez de instrucción, sino por el fiscal. Eso es una de las modificaciones. Contiene otras muchísimas modificaciones y no sé si seguirán adelante, si se adaptarán las enmiendas, porque a veces el componente político, no solamente técnico de las leyes, es muy alto. Entonces, estamos a la expectativa a ver cómo prosigue, qué tipo de enmiendas se acogen, cuáles no. Entonces estamos a ver cómo se desarrolla. De todas formas, si te parece, Nieves, podemos hacer incluso un poco para los espectadores que tengan menos contacto con el derecho, una especie de símil. Digamos que el proceso criminal o el proceso penal suele ser como una batalla, ¿no?, en el que por una parte está el abogado del acusado y por otra parte el fiscal y el abogado de la acusación. Y parece, entendemos, que a lo mejor con esta reforma en la que el fiscal pasa a ser instructor, parece que estaría un poquito más desequilibrada, ¿no?, esa batalla. Sí, en principio pudiera ocasionarse, si no se corrigen ciertos preceptos que van en el anteproyecto, podría haber una desigualdad. Podría dar lugar a una desigualdad entre la defensa y la acusación. De cualquier forma, yo supongo que el colectivo de fiscales estará encantado, ¿no?, en tener un poquito más. Puede ser, sí, porque se apoya en que en otros países la instrucción la lleva el fiscal. Yo tengo mis reservas al respecto y todo depende también cómo se articule las funciones del fiscal, los derechos que tenga el letrado y demás, porque si no, evidentemente, se produciría una auténtica desigualdad, con lo que quiebra de los principios fundamentales de un procedimiento. Constitucional. Bueno, incluso, suponemos que los fiscales demandarían más medios. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años que se había planteado una cosa parecida con el ministro Belloc. Yo recuerdo que un fiscal del Tribunal Superior de Justicia me había comentado que si se llega a plasmar esa medida en el BOI, que ellos lo que reclamarían es coche oficial. Puede ser. Para desplazarse, ¿no?, y estar un poquito en todos los procesos, en todos los lugares. Sí, no, te digo que no. Si evidentemente les damos atribuciones, querrán evidentemente más medios. Muy bien. El acceso a la justicia parece que de alguna forma puede reformarse un poquito, ¿no? Parece que podría haber nuevas tasas, ¿no?, y un poco una especie de copago en justicia. Eso yo no sé cómo se ve desde el Colegio de Abogados. Hombre, todo lo que sea copago en justicia desde el colegio, desde la abogacía, se ve mal, no se ve favorablemente, vamos a decir más que no se ve favorablemente. El ministro lo que sí dejó entrever, evidentemente, en su exposición de las reformas que piensa llevar a cabo, que ya también lo había anunciado en otros medios de comunicación, pues es que sí se introduciría un cierto copago, unas tasas mayores o un pago mayor,
Más que en la primera instancia, cuando ya se obtiene un pronunciamiento judicial. Si después de obtener el primer pronunciamiento judicial, los justiciables no están conformes con el mismo, la obtención de un segundo pronunciamiento judicial sí conllevaría un coste. Es lo que... Lo que debemos entrever. De todas formas, conviene aclarar que las tasas ya existen, ¿no? Con independencia de que se reforme, tasas ya hay, ¿no? Sí, se establecieron unas tasas en una última reforma que hubo de la ley de enjuiciamiento civil posterior, en las que se estableció unos costes, bueno, pago de unas tasas, como tú dices, para los recursos. Recurso de reposición 25 euros, recurso de apelación 50 euros. Si el recurso es desestimado, pues esa tasa se pierde, si es estimado, pues se devuelve. Pues, bueno, entonces, de alguna forma se sancionaría la temeridad, ¿no? Sí, pero muchas veces son errores judiciales o son cosas o cuestiones discutibles que yo entiendo que no deben de ser sometidas a ese tipo de tasa. De todas formas, bueno, quedamos bastante lejos, ¿no? El sistema anglosajón, en el que, en fin, la pérdida, por ejemplo, de un proceso supone que uno coste absolutamente todos los gastos, ¿no? Incluso los gastos del juzgado, ¿no? Sí, no, de momento afortunadamente sí. No sé si el señor Gallardón tendrá previsto establecer algo así en segunda instancia, esperemos que no. Muy bien, en derecho penal parece que hay alguna cosilla también, prisión permanente revisable, reincidencia, eso supongo que se madurarán, ¿no? Aún esas medidas. Sí, esos son, digamos, proyectos que yo creo que están todavía muy verdes y que han de ser objeto de discusión, pero sí están en la mente del Ejecutivo. Eso sí nos lo hizo presente también Gallardón. O sea, tampoco ocultó ese... No, que se modificaría el Código Penal, evidentemente, y que sí, y entre las modificaciones que apuntó, pues está esa del tema de la prisión permanente revisable, lo cual pues va a ser objeto de mucha polémica, y también lo de la multirreincidencia, entre otros muchos temas. Lo que de cualquier forma creo que era un poquito la reunión es que tampoco era un debate, ¿no? Es decir, no, en absoluto, fue nada, más que nada una reunión de compromiso, si quieres, de cordialidad del ministro de Justicia pues con la abogacía española. Bueno. Fue una exposición de las preocupaciones por parte de la abogacía, que se las hizo presente el presidente, y la respuesta los proyectos que tenía al respecto el ministro de Justicia. De cualquier forma, bueno, ya no ha habido interactuación en esa reunión. Lo que está claro es que el Consejo de la Abogacía será unos organismos que podrán emitir informes en cada uno de los anteproyectos de ley que se lleven al Congreso, anteproyectos de ley que se lleven al Consejo de Ministros y luego proyectos de ley que se lleven al Consejo, ¿no? El informe del Consejo de la Abogacía será preceptivo. No es preceptivo. No, pero bueno, se suele pedir, entonces se hacen enmiendas y se hacen a todos los proyectos de ley, y se hacen alegaciones y se suelen someter a estudio y se piden, pero no tiene carácter preceptivo. Le pedimos al ministro de Justicia que efectivamente cuente con la abogacía como un operador más, no solamente con los cuerpos de funcionarios, que evidentemente tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Ministerio Fiscal, sino también con la abogacía. Prometió que así sería y esperemos que así sea. Que lo cumpla, ¿no? Que lo cumpla, efectivamente. Muy bien, otras cosas que precisamente parece que van a cambiar, eso sí parece que no está sometido a demasiado, posibilidades de cambio, es precisamente el cambio del propio Consejo General Prejudicial, un poco esos 20 vocales más el presidente, bueno, pues hay 12 de extracción judicial, 8 que son juristas de reconocida competencia, parece que los 12 de carrera judicial, parece que esos dejarán de ser propuestos por el Congreso y Senado, ¿no? Sí, parece que ese es el proyecto, que sea un consejo pues más, si queremos, más técnico, más corporativo, en el sentido de que sea elegido por los propios jueces, una parte importante de los consejeros. ¿Y eso a los abogados, supongo, le da más garantías o les es indiferente? La verdad es que, bueno, no nos afecta demasiado, directamente no nos afecta. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa aquí en El Abogado Responde y enseguida volvemos aquí en Televisión de Faro.